El 19 de septiembre de 2022 a la 1:05 hora local, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió México. Tenía su epicentro en Michoacán. El sismo afectó gravemente a varias ciudades. Una de ellas fue la región de Zapotlán el Grande. Las comunidades estaban desesperadas. Y es aquí donde ocurre la historia de esta noche. Ángel, un camionero que se dedicaba a llevar ayuda humanitaria, tuvo un encuentro paranormal que lo marcó para siempre. Escuchemos su relato. Hola a todos, ¿cómo se encuentran en esta hermosa noche? Espero que bien, y también aspiro a que puedan disfrutar de la historia que traigo esta vez para este canal. Me llamo Ángel, mucho gusto. Actualmente, soy un camionero que trabaja para organizaciones benéficas que ayudan a comunidades que o bien están aisladas del mundo o por alguna situación tienen necesidades urgentes en algún aspecto como comida, medicinas o cosas por el estilo. Toda la vida me la pasé siendo transportador para corporaciones y multinacionales. Y no me malentiendan, no hay nada de malo con trabajar para ganarse el sustento diario. Pero de alguna manera no me sentía pleno trabajando de esa forma. Es fácil de explicar, pero sentía que podía estar haciendo algo más, que estaba desperdiciando mi tiempo en el trabajo que tenía. Para mí era totalmente contradictorio, pues tengo esposa e hijos a los que tengo que alimentar, así que no encuentro mucho sentido a lo que me estaba pasando en esa época. Todo encajó cuando hubo un terremoto realmente terrible aquí en México hace algunos años. En todos los lugares era un caos, y aunque yo no fui tan afectado por ello, personas muy cercanas a mí sí que lo fueron, así que me vi obligado a ayudar. En cuestión de muy poco tiempo ya me encontraba conduciendo un camión para ayudar a un montón de personas llevando comida, medicinas, agua, ropa limpia y un montón de artículos de primera necesidad. Fue ahí donde todo encajó para mí, donde me di cuenta de que debía ocupar mi tiempo para quitarme esa sensación de no estar haciendo mucho. Es difícil de explicar, pero de alguna forma se sentía como si finalmente estuviera haciendo algo decente con mi vida. Sin embargo, durante aquel terremoto, hubo algo que ocurrió que me hizo pensar mucho en mi decisión. Esto prácticamente cambió mi visión de vida. Estuve a punto de cambiar de oficio, pues ese día me di cuenta que en esta vida hay más de lo que puedes observar con tus ojos. Durante esa época del terrible terremoto, hubo una comunidad que fue fuertemente azotada por la crisis humanitaria. Como algunos sabrán, la región de Zapotlán el Grande ha sido afectada por sismos anteriores al del 2022. Así que, a pesar que no fue el epicentro de este, sin duda alguna hubo mucho pánico entre todos los locales, especialmente porque el epicentro fue en el vecino estado de Michoacán. Fue por esta razón que varias organizaciones benéficas tuvieron que hacer esfuerzos para ayudar a cierta comunidad cercana a la laguna de Zapotlán. Y ya que estaba tan ansioso de ayudar como pudiera, de inmediato me ofrecí como voluntario para llevar las ayudas que iban a enviar. Me enviaron solo, pero los delegados que iban a organizar todo llegaron antes para preparar todo lo que necesitaban. A mí me tomaría varias horas llegar hasta allí en condiciones normales, prácticamente casi un día. Pero considerando el caos que había en casi cada lugar por el que pasaba, terminé tardándome poco más de un día en llegar. Sin embargo, cuando finalmente pude estar en el lugar de entrega, los delegados me notificaron que organizaron la entrega de las ayudas para la mañana siguiente, y yo había llegado en la noche. Me ofrecieron un lugar para dormir, pero considerando el caos que había en todas partes, pensé que lo mejor era quedarme en el camión por si cualquier cosa llegaba a pasar. Sin embargo, solo me tardaría un par de horas en darme cuenta de que esto era un gran error, pues las cosas que pasaron, que vi y que escuché mientras estaba intentando dormirme, fueron más de las que alguna vez imaginé.
Al principio me costó un poco de esfuerzo siquiera cerrar los ojos. Estaba tan alerta que simplemente me era difícil dormir tranquilamente, y más cuando a eso de las 11:30 de la noche empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de algún lugar a las orillas de la laguna. En el momento en que más alerta estaba, empezó a llover bastante fuerte. Después de más o menos una hora, la lluvia cesó y la niebla no tardó mucho en inundar todo el lugar. De repente, empecé a escuchar voces en todas partes. Era como si una multitud se hubiera reunido alrededor del camión en el que estaba intentando dormirme. Y de alguna forma, aunque no entendía lo que decían esos susurros, empecé a suponer que era alguna forma de cohesionarme a que saliera del camión. Mientras más pasaba el tiempo, era como si algo extraño se apoderara de mi cuerpo. Era cada vez más difícil resistir la tentación a salir del camión. Sin embargo, de alguna forma logré que mi razón controlara este impulso por un buen tiempo. No podía ver nada alrededor, y no sabía qué es lo que me esperaba, así que me forcé a no sucumbir ante este impulso que tenía. Pero a cada segundo que pasaba, era más difícil de aguantar, y finalmente, acabé sucumbiendo. Es un sentimiento muy complejo de explicar. Era simplemente irresistible. Imagino que es una sensación como llevaras varios días sin comer y de repente te plantan un banquete delante de la cara. El caso es que terminé saliendo del camión y en cuanto me bajé, la puerta se cerró sola. Caminé en los alrededores intentando ver si había alguien por ahí, pero en cuanto me distraje un poco, sentí como si alguien hubiera tocado la parte de atrás de mi cuello. De inmediato me puse en alerta. No es una exageración decir que estaba terriblemente nervioso. Y en ese momento empecé a escuchar pasos a mi alrededor. Miré en todas las direcciones pensando que iba a poder ver a quien sea que estuviera ahí, pero no pude ver a nadie. Quizás debería regresar al camión, pensé cuando pude calmarme un poco, y empecé a caminar de vuelta. Me di cuenta que me había alejado más de lo que pensé, y ahora estaba casi al borde de la laguna. Allí noté que había marcas de pasos en la tierra, pero no eran míos. Las huellas que noté parecían de un pie descalzo. En ese momento me distraje un poco con lo que vi, y cuando no estaba poniendo atención en mis alrededores, sentí algo extraño en la parte de atrás de mi cuello, como si alguien o algo estuviera de nuevo respirándome en la nuca. Me quedé quieto, totalmente rígido. El miedo me paralizó en ese instante. No sabía lo que tenía detrás de mí, y tampoco quería darme la vuelta. Para mi fortuna, esto solo duró unos pocos segundos, y la sensación desapareció sin dejar rastro. Aproveché el momento y salí a correr tan rápido como pude hacia el camión. Pero cuando llegué a la puerta, noté a alguien de pie justo frente a la puerta. Era una mujer con una venda en los ojos. Había un líquido rojizo que se filtraba a través de esa venda. Parecía muy mayor, pues se le había caído casi todo el cabello, y solo le quedaban unos cuantos mechones en su cabeza. Estaba descalza, y era tan delgada que literalmente tenía la piel pegada a los huesos. En cuanto estuve frente a ella, empezó a gritar, y yo me di vuelta para alejarme. Pero justo en ese momento, vi que apareció justo enfrente de mí. No alcancé a detenerme para evitar chocarme con ella, pero en cuanto caí al suelo, ella no apareció por ninguna parte. Estaba terriblemente asustado, y en cuanto me pude poner de pie, corrí tan rápido como pude hacia el camión. Me subí y cerré todas las puertas con seguro. Todo mi cuerpo estaba temblando. Estaba sudando, y no sé si fue por los nervios, pero creo que incluso lloré.
En toda la noche no pude siquiera cerrar los ojos, pues en medio de la niebla a veces veía a esa mujer aparecer y desaparecer. No sé si era alguna ilusión de la niebla o algo por el estilo, pero para mí parecía bastante real. En ciertos momentos de la noche, incluso podía escuchar algún que otro golpe en la puerta del conductor. En otras ocasiones en la puerta del pasajero. Y antes de que saliera el sol, noté que el vidrio de la ventana del pasajero se agrietó de repente sin ningún golpe. Afortunadamente, en cuanto salió el sol, la niebla también se disipó, pero creo que estuve al borde de la locura al estar expuesto a eso durante toda la noche. En el día, no pude evitar preguntarles a los locales acerca de todo lo que vi, y aunque no quisieron decirme nada, logré que una mujer adulta me dijera lo que quería saber. Me contó que hace algunos años una mujer fue asesinada por su esposo y para ocultar el crimen tiró el cuerpo a la laguna. De alguna forma lograron descubrir lo que el hombre hizo, pero jamás lograron encontrar el cuerpo de la mujer. Ella mencionó que no era el primero al que se le aparecía. Además, me reveló que debía abandonar ese lugar tan pronto como pudiera, pues todos los que habían afirmado haber visto a aquella mujer habían sufrido un grave accidente días después. Algunos incluso perdieron la vida. Para mí, conocer esto fue suficiente para abandonar el lugar el mismo día, y hasta que no salí del estado de Jalisco no pude sentirme tranquilo. Fue difícil tomar la decisión de seguir trabajando como camionero, pero en cuanto tomé la decisión de seguir ejerciendo este oficio, me prometí a mí mismo que sin importar nada, jamás volvería a pisar el estado de Jalisco mientras estuviera vivo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente relato de la noche. En la vida, muchas veces llegamos a habituarnos a ciertas situaciones y las cosas llegan a convertirse en algo rutinario. Como ejemplo, hay muchos casos de matrimonios de años que se acaban por esta razón. En muchas ocasiones, he escuchado a personas decir lo mucho que odian lo rutinario que se ha vuelto su vida y hacen esfuerzos desesperados por salir de lo común. Muchos otros anhelan que algo extraordinario pase y que puedan abandonar esa rutina. Yo también pensaba lo mismo. Pensaba que mi vida era aburrida y rutinaria, y estaba bastante cansado. Hasta que un día, algo me obligó a romper con mi rutina. Y se los digo, preferiría 1000 veces una vida aburrida a volver a vivir algo parecido a lo que pasó esa noche. Hola a todos, me llamo Antonio. Muchas gracias al equipo que está detrás de este canal por permitirme contar mi historia. Soy camionero y vivo en la ciudad de Colima. Mi trabajo consiste en transportar productos lácteos entre Colima y Ciudad Guzmán. Es un trayecto que a lo mucho dura 2 horas, aunque hay veces en las que tengo que hacerlo de noche, dependiendo del turno de trabajo que me corresponda. A veces lo hago de día, en el horario normal, y hay veces en las que debo hacerlo en el turno nocturno. Como sea, lo que debo hacer y el camino por el que debo conducir no cambian, y siempre tomo aquella carretera que pasa entre el Nevado de Colima y el Volcán de Fuego de Colima. Al principio me parecía fascinante, pero supongo que ya me he acostumbrado a la vista de ese paisaje después de tantas veces que pasé por esa carretera. He trabajado de la misma manera por más de 8 años, así que estoy bastante habituado a ese viaje. Supongo que es precisamente por ello que todo esto me tomó por sorpresa. Estoy tan acostumbrado a que no pase nada realmente destacable, que al final estaba con la guardia baja. Todo pasó en un turno nocturno. Llevaba mi camión a máxima capacidad, así que debía ser cuidadoso al maniobrar.
pues además del riesgo de que la mercadería de repente se cayera de los lugares en los que estaba acomodada, el camión estaba más pesado, así que una maniobra arriesgada fácilmente me haría perder el control o incluso volcarme. A medida que oscurece, el tráfico vehicular disminuye, por lo que las preocupaciones a la hora de conducir disminuyen, pero eso no significa que desaparezcan. Mientras conducía, miré uno de los retrovisores básicamente por reflejo, y algo atrapó mi atención. Era una luz algo pequeña y tenue, pero parecía más algo así como una llama. Inicialmente pensé que se trataba de algunas personas acampando cerca al volcán o algo por el estilo. No sé si esto es algo común, pero llegué a enterarme de una que otra persona que lo hacía. Así que no le di demasiada importancia a esto y seguí conduciendo. Sin embargo, luego de un rato, algo así como 20 minutos después, la luz seguía ahí. Había estado mirando el mismo retrovisor constantemente, así que estaba seguro de que lo estaba viendo en ese momento. Y en todo el trayecto que hice hasta llegar hasta la ciudad Guzmán, la pequeña luz no desapareció ni por un segundo. Cuando llegué al lugar en el que debía descargar toda la mercancía del camión, rápidamente limpié todos los retrovisores, pensando que eso que vi se debía a alguna mugre que estaba ahí. Rápidamente regresé a la ciudad de Colima en cuanto terminaron de descargar el camión. Sin embargo, en cuanto salí de Ciudad Guzmán y estuve en la carretera camino a Colima, de nuevo volví a ver esa extraña luz en uno de los retrovisores, pero esta vez parecía como si estuviera más cerca. Yo ya estaba asustándome un poco, así que empecé a subir la velocidad. Aún me quedaba un viaje de ida y vuelta antes de acabar mi turno, pero en ese momento me sentía extrañamente nervioso. Sin duda alguna, reconocía lo extraño de este fenómeno. ¿Cómo era posible que en todo el trayecto de ida y vuelta estuviera viendo exactamente esa misma luz? Aquella luz solo desaparecía una vez entraba a alguna ciudad, así que, una vez estuve en Ciudad Guzmán, me alivió al no ver esa luz en ninguno de los retrovisores. Me sentía bastante tranquilo de que lo que sea que hubiera estado pasando no me afectaría de ninguna otra forma, y tranquilamente regresé una vez más a Colima a dar por terminado mi turno para irme a casa. Sin embargo, mientras estaba en la carretera y una vez más exactamente entre el nevado y el volcán, pude divisar esta extraña luz en el retrovisor, pero esta vez rápidamente desapareció antes de poder especular cualquier cosa. Me empecé a preguntar una vez más qué es lo que estaba pasando, y justo en ese momento pasó algo totalmente inaudito. El vidrio de la ventana del pasajero explotó. Varios trozos de vidrio volaron hacia mí en cuanto se quebró. De inmediato me cubrí el rostro con uno de mis brazos, y un trozo se clavó muy cerca de mi muñeca. Pensé que alguien había lanzado una piedra o algo así, pero no fue nada de eso. No había ninguna persona cerca a los alrededores. En ese momento hubo una vibración extraña en el camión, y este se apagó repentinamente. Miré desesperado hacia todos lados. Intenté una vez más encender el motor, pero los indicadores del tablero eléctrico no mostraban ningún problema. Se suponía que estaba en perfectas condiciones, pero por alguna misteriosa razón el camión no encendía sin importar cuántas veces lo intentara. Mi concentración se rompió por completo cuando repentinamente escuché una voz. Por la intensidad parecía estar bastante lejana, pero se podía escuchar claramente que era un grito de dolor. Una vez más miré hacia todos lados, y justo frente a mí había una pequeña luz. No sé cómo llegó ahí tan de repente, pero parecía una pequeña llama que estaba flotando frente al parabrisas del camión, y empezó a extinguirse lentamente. A medida que la pequeña llama se extinguía, pude distinguir claramente cómo el lejano grito de dolor que estaba escuchando
empezó a desvanecerse lentamente, y en cuanto ambos, la pequeña llama y el grito desaparecieron. El parabrisas se agrietó y el camión se encendió sin yo haber girado la llave. Yo estaba desconcertado. En cuanto llegué a Colima, mi jefe me preguntó un tanto preocupado qué es lo que me había pasado. Yo estaba pálido del miedo, demasiado nervioso y asustado como para poder responder cualquier cosa. Apenas si podía respirar bien, y por el susto que tenía no podía soltar mis manos del volante. Afortunadamente mi jefe es alguien con mucha empatía, y en cuanto me vio tan conmocionado, no volvió a hacerme una sola pregunta acerca de lo que pasó. En cambio, lo que él reportó es que intentaron robarme mientras estaba de regreso hacia Colima. Esa noche ha sido exageradamente difícil de olvidar, y en el trabajo fueron tan comprensivos que incluso me dieron el siguiente día libre. En cuanto volví, prácticamente les supliqué a mis jefes que no volvieran a asignarme al turno nocturno. Sinceramente, no tengo idea de qué rayos fue lo que pasó esa noche. Lo único de lo que estoy seguro es que si pasó una vez, puede volver a pasarme. Y cuando lo haga, prefiero estar de día en una carretera con mucho tráfico. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos ahora con el siguiente. Hola Williams, un gran y enorme saludo. Muchas gracias por permitir contar mi historia el día de hoy. Me llamo Juan. Soy de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, en México. Soy camionero desde hace ya varios años. Y aunque cuando era joven, este no era el trabajo que se me pasaba por la mente cuando pensaba en el oficio al que me iba a dedicar, le terminé tomando algo de gusto con el pasar de los años. Fue como una de esas cosas a las que no tienes expectativas de nada, pero cuando finalmente te dedicas a intentarlo, terminas tomándole cariño y te termina gustando. He conocido muchos lugares de México gracias a este trabajo y he podido conocer a muchas personas. Hay muchos recuerdos memorables, pero uno solo que puedo decir que es inolvidable, y no en el buen sentido. Ocurrió en una situación mientras estaba en la carretera entre mi ciudad, Tampico, y la ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. Antes había pasado un par de veces por esa carretera, aunque siempre de día. Sin embargo, llegué a enterarme que unos cuantos accidentes graves han llegado a ocurrir ahí. Supongo que en todas las carreteras, o casi en todas, hay un par de historias así, ¿verdad? La ocasión en la que aquello pasó, tuve que recorrer esta carretera de noche, pues aunque venía de mi ciudad, la verdad es que simplemente estaba pasando por ahí. Llevaba alrededor de una semana viajando, y ese era el último punto de la ruta para regresar a casa por unos días de descanso. El cansancio ya estaba demasiado acumulado, y en una de las varias curvas que hay en esa carretera, vi que habían unas cruces clavadas. Recordé que me habían contado una historia de un accidente ocurrido en esa curva. Pensé que podía ser alguna especie de homenaje que hicieron o algo por el estilo. Sin embargo, me pareció que eran demasiadas las cruces que estaban ahí. Había prácticamente una cada 2 metros, o eso es lo que a mí me parecía. Ya que había tantas y ya que yo andaba con tanto sueño, pensé que era una buena idea contar las cruces. Pensé que si mantenía mi mente ocupada con esto, no iba a quedarme dormido. Esta técnica la he puesto varias veces en práctica, así que para mí eso era prácticamente como un seguro para no sucumbir ante el cansancio acumulado de una semana de trabajo. Mi idea empezó a dar frutos, pero mientras contaba esas cruces, noté algo un poco extraño. En la parte posterior de algunas de las cruces, algo se estaba moviendo. No podía decir qué era con exactitud, pero después de fijarme un poco, noté que la luz de mi camión reflejaba lo que parecía ser la silueta de una persona. Pensé que podía tratarse de esos sujetos que se lanzan a la carretera para que quien está conduciendo se detenga
y así puedan robarle todo lo que puedan. Así que de inmediato aceleré para que no se les ocurriera alguna idea divertida. No sé cuánto tiempo fue de esto, pero una de las últimas cruces que estaban al lado de la carretera, noté a una persona. Esta vez no estaba atrás de la cruz, sino enfrente, y las luces del camión me permitieron ver claramente a este sujeto. Tenía la ropa totalmente rasgada y parecía como si hubiera sido atacado o algo por el estilo, pues tenía la ropa totalmente rota y andrajosa, y era demasiado notorio lo herida que estaba. Lo primero que pensé fue en detenerme para ayudarlo, pero luego recordé que estaba en medio de una carretera con tráfico muy escaso, y además de eso, de noche. Esto podrá sonar muy cruel, pero objetivamente era una estupidez detenerme. Pensé que lo mejor era llamar a emergencias. Lo seguí con la vista hasta que la posición de mi camión me impidió seguir viéndolo. Y justo cuando volví a fijarme en el camino, noté a una persona en la carretera, justo frente a mí. Ya era demasiado tarde. No podía detenerme para evitar arrollarlo, pero me quedé impresionado con lo que vi. Era exactamente la misma persona que había estado viendo hacía unos segundos. Me preparé para el impacto, pero vaya la sorpresa que tuve cuando no sentí nada. Cuando miré el retrovisor y luego de un par de segundos, no pude ver a nadie en la carretera, ni arrollado, ni de pie, a nadie. La sorpresa por esto me dejó un poco desconcertado. Rápidamente detuve el camión para bajarme a mirar lo que había pasado. Intenté buscar al sujeto que se suponía que debía haber arrollado, pero no encontré a nadie. Y en el deseo por encontrarlo empecé a acercarme hacia las cruces que estaban a un lado de la carretera. De repente, en cuanto estuve lo suficientemente cerca de estas cruces, escuché unos pasos no muy lejos. Miré hacia allá y noté una silueta de alguien alto y gordo, pero por alguna razón sus ojos podían verse claramente. Estaba mirándome fijamente, y en cuanto empecé a preocuparme un poco, noté que empezó a sonreír y a acercarse a donde yo estaba. Pero en cuanto estuvo frente a mí, me di cuenta que no avanzaba de donde estaban esas cruces. Era extraño, como si fuera una barrera, y de alguna manera pude notar que estaba ansioso por salir de ahí. No sé cómo explicarlo, pero sea lo que fuera, ese sujeto no me daba buenas vibras. Así que me alejé de ahí tan rápido como pude. Iba a subirme de nuevo al camión y seguir con mi camino, pero de repente algo me detuvo. Escuché un susurro en el que decían mi nombre una y otra vez, y en cuanto miré hacia donde estaban las cruces, el sujeto estaba mirándome y parecía estar sonriendo. De hecho, incluso escuché cómo empezaba a reírse, mientras yo me ponía más nervioso. Inmediatamente abrí la puerta de mi camión para poder subirme, pero en ese instante apareció alguien justo a mi lado, el sujeto que estaba con las ropas andrajosas de antes. No me dio tiempo para nada. De inmediato empezó a atacarme salvajemente. El tipo tenía un olor realmente horrible. Parecía que el montón de heridas que tenía se habían infectado o algo así. Y aunque no tenía más fuerzas que una persona promedio, parecía desesperado mientras me atacaba. Empezó a gritar y no tenía ningún filtro para lo que hacía. Incluso me mordió en el brazo hasta que perforó la piel. Intenté alejarme de él, pero de alguna manera logró tumbarme al suelo y empezó a arrastrarme por la carretera. No fue necesario fijarme demasiado en el lugar hacia el que me estaba arrastrando. En cuanto me llevó en esta dirección, supe que me estaba llevando hacia el lugar donde lo que sea que fuera eso, estaba esperándome ansiosamente detrás de esas cruces. Mi instinto me decía que no podía permitir que ese sujeto lograra su cometido, que había algo más de lo que podía ver a simple vista. Y supongo que por puro desespero, empecé a forcejear
hasta que logré darle una buena patada al sujeto y logré que me soltara. Inmediatamente me recompuse y corrí lo más rápido que pude hacia mi camión. Rápidamente salí de ahí. No me importó la velocidad a la que iba. Todo lo que me importaba era salir de ahí. Y en cuanto llegué al alojamiento en Ciudad Valles, me ardían todos los lugares donde ese tipo me había atacado. Me duché y me acosté a dormir, o al menos lo intenté. Tuve pesadillas con ese sujeto lleno de heridas y esa figura que estaba detrás de las cruces durante toda la noche. Perdí la cuenta de cuántas veces me desperté totalmente empapado de sudor y respirando pesadamente. En cuanto terminé todo lo que debía hacer ahí, regresé rápidamente hacia Tampico. No iba a esperar a que fuera de noche. No quería encontrarme con algo así de nuevo. Pero en cuanto miré aquella curva en la que todo pasó, noté que las cruces de antes ya no estaban. No pude haberme imaginado estas cosas, ¿verdad? Pensé bastante preocupado. Estaba intentando calmarme. Y justo cuando lo estaba logrando, escuché ese susurro en el que decían mi nombre. Mi corazón se aceleró mientras miraba a los alrededores, sin importarme si llegaba a causar algún accidente. Y de pie a un lado de la carretera a plena luz del día, noté que ese sujeto lleno de heridas y con la ropa andrajosa estaba mirándome fijamente. Parecía como si yo hubiera sido el único capaz de verlo, lo que me hizo preguntarme si me estaba volviendo loco o algo así. En todo el camino, mis manos temblaban incontrolablemente y tuve que lograr sujetarme con todas mis fuerzas al volante para tranquilizarme un poco hasta llegar a casa. Sinceramente, pensé que estaba a salvo en casa. Pensé que lo que sea que pasó en esa carretera se quedaría ahí. Pero en la noche, mientras miraba hacia la calle por la ventana, me di cuenta de lo equivocado que estaba. El sujeto estaba allí, al otro lado de la calle, mirándome. Inmediatamente cerré la ventana y me cubrí con las sábanas. A eso de la medianoche escuché que tocaron la puerta. Al parecer, fui el único que lo escuchó, pues mi esposa, que es de sueño ligero, siguió durmiendo como si nada hubiera pasado. No quise abrir la puerta, pues sabía que probablemente iba a ser aquel sujeto. Así que lo único que hice fue poner muy despacio mis oídos en la puerta y tratar de escuchar lo que pasaba al otro lado. Y como lo esperaba, una vez más, escuché aquel susurro. Estaba terriblemente asustado. Ni siquiera en mi propia casa podía estar a salvo. Ese sujeto me había encontrado y estaba con mi esposa y mis 2 hijos. Fue por esto que tomé una decisión tan impulsiva y a la mañana siguiente empecé a buscar lugares para mudarnos. Tuve que pagar una renta un poco más alta, pero para mí era un pequeño precio que pagar si con esto mantenía a mi familia lejos de ese lunático. Y al parecer funcionó, pues no volví a escuchar que tocaran la puerta a medianoche. Esto me dio un respiro, pero al mismo tiempo vivo cada día con la preocupación constante de que algún día lo que sea que estaba atrás de mí vuelva, que me encuentre y que esta vez me arrastre hacia la carretera. Hay momentos en los que la ida parece estar en tu contra. No te sale nada bien, y no solo eso, sino que todo parece empeorar sin importar lo que hagas. He vivido esas situaciones, y es realmente frustrante ver cómo toda tu vida se cae a pedazos, sin que puedas hacer nada. Pero cuando estaba en aquel pozo que parecía sin fondo, conocí que había algo muchísimo peor. Mucho gusto a todos los que en este momento están escuchándome, y muy buenas noches.
Me llamo Augusto y soy de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Soy un oyente regular de este podcast y hace mucho tiempo que quería contar mi historia aquí. Sin embargo, esto ocurrió literalmente en el peor momento de mi vida, así que digamos que me era muy difícil recordar esos momentos. Pero ahora ya estoy bien, o al menos eso espero, y ojalá que mi historia pueda interesarles, así como a mí me despertó el interés de las muchas personas que envían sus relatos aquí. En fin, cuando digo que todo esto ocurrió en el peor momento de mi vida, es porque fue así, y no estoy haciendo ninguna exageración. Déjenme darles un poco de contexto para que puedan entender mejor el por qué digo esto. Cuando tenía unos 28 años, mi madre enfermó de leucemia, o, mejor dicho, los síntomas de la leucemia se manifestaron. Aún estaba en una etapa temprana, y hacía un tiempo que me había independizado, así que apenas si sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, de inmediato me ofrecí a ayudar a mi madre, pero ella me detuvo. Yo aún tenía unas deudas por pagar, y ella me aseguró que tenía formas de encontrar un financiamiento para pagar los tratamientos, así que decidí confiar en ella y no entrometerme. Como muchos de ustedes supondrán, esto fue una gran mentira. Supongo que fue el hecho de que era una madre soltera y que realmente nunca tuvo a nadie que le ayudara, que la hizo pensar que no quería recibir mi ayuda, o al menos eso es lo que pienso. El hecho es que, si ella me hubiera dicho que no podía costear el tratamiento, aún hubiéramos podido salvarle la vida. Pero cuando me di cuenta de que ella me mintió, la enfermedad ya estaba muy avanzada y los médicos no veían mucha esperanza en su recuperación. A pesar de todo, insistí y pagué el tratamiento. En esas épocas estaba haciendo planes para casarme con mi novia, con quien había estado desde el último año de secundaria. Y tuve que dejar eso en pausa para poder pagar los tratamientos de mi madre. Mi novia, pensé que ella iba a entenderme, que iba a apoyarme, pero no me di cuenta de que iba a molestarle tanto el aplazamiento de nuestra boda. Aún así, no le di atención a este problema pensando que eventualmente ella lo entendería. Y después de un tiempo de constantes tratamientos, mi madre finalmente murió. Ella quería negarse a recibirlos, precisamente para no dejarme con una deuda tan grande. Pero fui yo quien insistí. Para mí era inaceptable el sentarme a verla morir. Pero como ella dijo, no pensé en las consecuencias y su muerte desencadenó una serie de tragedias. Lo primero fue mi novia. Unos días después del funeral, me enteré de que estaba haciéndome infiel y terminamos en términos realmente hostiles. Fue realmente difícil descubrir esto con el fallecimiento de mi madre tan pronto. Luego de esto, fui informado que la compañía para la cual estaba trabajando estaba teniendo problemas financieros e hicieron un recorte de personal. Y sí, fui uno de los muchos que cayó dentro de aquel recorte. De alguna forma, logré conseguir empleo en otra empresa como transportista de carga después de un tiempo. No me gustaba el hecho de que tuviera que ir de aquí para allá, alrededor de todo el estado, pero al menos ganaba suficiente dinero como para seguir pagando mis deudas. Sin embargo, debido a la cantidad tan alta de dinero que tuve que gastar en el tratamiento de mamá y posteriormente en su funeral, terminé atrasándome en varias cuotas del alquiler del departamento en el que vivía, y una noche el dueño me llamó para echarme. Intenté explicarle que ese mes empezaría a devolverle el dinero que le debía, pero él de una manera muy poco empática me dijo que ya había sacado mis cosas y que cuando regresara pasara por ellas. Sin madre, sin novia, sin departamento y totalmente lleno de deudas. Al menos tenía un trabajo, el cual era el equivalente a intentar apagar un incendio con una gota de agua. Cuando el casero colgó el teléfono, sentí que mi vida perdió todo el sentido. Ni siquiera recuerdo en qué carretera me encontraba en ese momento, y no me importaba. Yo de inmediato me detuve y me bajé del camión, y recuerdo muy claramente que el pensamiento más claro en mi mente en ese momento
es que no quería estar vivo. No tenía un arma o algo por el estilo ahí, pero ese pensamiento seguía en mi mente. Lo único que pasó por mi mente fue subirme al punto más alto que encontrara y dejarme caer. Y lo más alto que en ese momento estaba observando era un árbol. Estaba caminando hacia este árbol, pero hubo un pequeño destello que noté en mi visión periférica. Y aunque no quería que nada interrumpiera lo que estaba a punto de hacer, no pude evitar que mi atención se viera atraída hacia ese destello. Justo en ese momento, noté que ese destello se estaba moviendo, pero no era una simple luz leve, era algo más. Me fijé un poco en lo que era, y pude distinguir a una persona a quien se estaba acercando. De alguna manera, me sentía algo así como si estuviera hipnotizado, y en cuanto esa persona se acercó lo suficiente, me di cuenta de quién era. Fue como mirarme a un espejo, pues era un hombre exactamente igual a mí, pero la diferencia era que sus ojos estaban totalmente oscuros, y parecía como si jamás en su vida se hubiera lavado los dientes. Luego me di cuenta de que su boca parecía estar manchada de algo, que era de color rojo. De alguna forma, mientras veía que se acercaba más, me sentía asustado, y el pensamiento de no querer vivir de inmediato se transformó en miedo, en terror puro. Ese tipo se veía exactamente igual a mí, pero me lanzó una mirada maliciosa que estoy seguro de que jamás en mi vida he lanzado. El terror hizo que me temblaran las piernas, y luego todo lo que pensaba es que tenía que correr, tenía que huir. De inmediato me di media vuelta y corrí tan rápido como pude hacia mi camión. En ese momento, ninguno de mis problemas se me cruzó por la cabeza. Todo lo que pensaba es que tenía que salvarme de alguna forma. En cuanto llegué al camión, cerré las puertas con seguro y giré la llave. Pero vaya sorpresa la que me encontré cuando me di cuenta de que el motor no arrancaba. En esos momentos no sabía demasiado acerca de motores de camiones, solo sabía conducirlos, así que no tenía idea de lo que estaba pasando, y con esto, obviamente no tenía idea de qué debía hacer. Mientras intentaba pensar en alguna forma de largarme de ese lugar tan pronto como pudiera, escuché un golpe seco en el vidrio de la ventana del pasajero, y en cuanto me giré a mirar, me di cuenta de que el sujeto que se parecía a mí estaba ahí afuera, mirándome con esa sonrisa maníaca que estaba dibujada en su rostro. Sin tener idea de qué hacer, me quedé ahí quieto mirándolo, pero en ningún momento logré calmarme lo suficiente para que mi corazón no latiera tan fuerte y tan rápido. El sujeto se quedó ahí mirándome, hasta que repentinamente vi que su cabeza tomó un poco de impulso hacia atrás y luego se estrelló contra el vidrio. Esto pasó otra vez, y otra, y otra, hasta que finalmente pude ver una grieta en el vidrio y una línea roja salir de la frente del sujeto. Esto siguió hasta que finalmente el tipo hizo las grietas del vidrio más grandes y, finalmente, lo rompió. En cuanto el vidrio se rompió, el sujeto me miró un momento, y luego de mirar el terror que no podía evitar mostrar en cada parte de mi rostro, el tipo simplemente empezó a reírse. Era realmente perturbador notar su parecido conmigo. Un momento después, vi cómo intentaba meterse a mi camión, y aunque estaba temblando incontrolablemente, logré disimular lo suficiente para quitar el seguro de la puerta, y en cuanto vi que el sujeto se metió, de inmediato abrí la puerta y salí corriendo. Mientras lo hacía, escuché una risa que rozaba lo maníaco detrás de mí. El tipo estaba persiguiéndome, y yo me empecé a preguntar qué es lo que me había llevado a esa situación. Se supone que iba a suicidarme, pensé. Por unos segundos me sentí tentado a detenerme. No la había pasado para nada bien, y lo que sea que me pasara si ese sujeto me alcanzaba, no sería peor que todo el infierno que era mi vida en ese preciso momento.
pero la idea se esfumó tan rápido como llegó a mi mente, pues en ese mismo momento, la sola idea de estar frente a frente con ese sujeto hacía que temblara todo mi cuerpo. Corrí lo más rápido que pude y me escondí, pero sin importar a dónde fuera, el sujeto siempre me encontraba. Era como una pesadilla lo que estaba pasándome en ese momento, y en mi desesperación empecé a gritar como si estuviera loco. «Ya déjame en paz. ¿Qué carajos es lo que quieres de mí?» No tengo ni la menor idea de cuánto tiempo estuve corriendo, pero estoy bastante seguro de que no fue poco tiempo, pues en cuanto me fijé, el camión había desaparecido de mi vista, y también el sujeto que se supone que estaba persiguiéndome. Mientras jadeaba, intenté mirar en los alrededores para saber dónde estaba, pero en el momento en el que menos lo pensé, otra vez el destello apareció en mi visión periférica. Miré hacia esa dirección, luego hacia la opuesta, y fue ahí cuando me encontré cara a cara de nuevo con ese extraño sujeto. Pensé en correr, pero en ese momento el sujeto me sujetó el rostro con una de las manos, y en su expresión podía ver que estaba furioso. En ese momento soltó un grito casi que gutural, y su asqueroso aliento no olía nada menos que a algo podrido. Parecía que tenía las uñas largas, pues sentí cómo hizo pequeños rasguños en mi rostro luego de apretar con fuerza, y momentos después sentí que me estaba debilitando. Mi visión se empezó a poner borrosa, y allí, a la luz de la luna, de repente me desmayé. En cuanto recuperé la conciencia, sentía que mi cuerpo pesaba. No podía ni siquiera abrir la boca, y me dolía todo. Estaba en la carretera, tenía mi camión a la vista, pero no podía ni siquiera pararme, y los pulmones me dolían cada vez que intentaba tomar aire. En ese momento, un auto pasó y se detuvo. En cuanto me vieron, todos los que iban ahí se bajaron y empezaron a hacer llamadas. Hasta ese momento pensaba que tenía parálisis del sueño o algo así, pero en cuanto los escuché hablar e intentando hacer curaciones con un botiquín de primeros auxilios, me di cuenta de que estaba realmente herido. Tuve que ser un espectador de todo, pues incluso mantener los ojos abiertos me dolía. La ambulancia llegó y, de alguna forma, logré articular un par de palabras para indicar que yo era el conductor del camión que estaba ahí parado, en medio de la carretera. Mientras estaba camino al hospital, una de las paramédicas empezó a hacerme preguntas, y luego se reía de ella misma, diciéndose que olvidaba que no podía hablar. Sin embargo, justo antes de llegar al hospital, ella me preguntó: «Augusto, ¿aún tienes ganas de morir?». No sabía si en ese momento estaba alucinando, pero empecé a notar cómo los ojos de esa mujer se empezaban a oscurecer mientras sonreía. Y en todo el camino, desde la ambulancia hasta la sala de urgencias, noté cómo sus ojos no se despegaban de mí. Ella se fue, pero no pude estar tranquilo, pues no había momento en ese hospital en el que no me sintiera observado. Era como si de alguna forma estuviera obligado a vivir y me estuvieran vigilando a cada momento del día. Fue un tiempo considerable el que me la pasé en el hospital, pero después de entender que lo que sea que me estaba observando no me dejaría en paz, renuncié a la idea de suicidarme, y supongo que eso funcionó para bien, pues después de eso las cosas empezaron a ir bien. Me tardé un tiempo, pero hace unos pocos meses logré pagar las grandes deudas que tenía. Me encantaría decir que fue mi espíritu resiliente o algo por el estilo, pero la verdad es que no, pues cada día de mi vida vivo con un miedo, un terror que no he podido superar. Aquella sensación de ser observado no se ha ido en ningún momento, así que, en realidad, llegué a resolver mis problemas no por el hecho de que los superé, sino que a medida que mi vida tomaba más estabilidad y normalidad, cada vez me sentía menos observado. ¿Qué tal, señor Williams? Aquí le dejo mi historia.
Permítame narrarle los sucesos que cambiaron mi vida por completo y me sumergieron en un horror que jamás pensé experimentar. Mi nombre es Ulises y soy originario de Mexicali, en Baja California. Desde hace años trabajo como camionero de carga pesada. Mi ruta principal atraviesa la autopista conocida como La Rumorosa, un camino célebre por sus curvas imposibles y por historias que, de ser ciertas, habrían espantado hasta al más escéptico. Hasta hace relativamente poco, mi día a día era de lo más sencillo. Estaba casado con Laura, mi novia de la adolescencia, y teníamos un modesto negocio de refacciones para vehículos de carga. Mi padre, Abel, también fue camionero por décadas y me enseñó el oficio desde que yo era un niño. Crecí sintiendo admiración por él, no solo por su habilidad en la carretera, sino por su temple y dedicación. Sin embargo, mi padre empezó a cambiar cuando comenzaron a lloverle deudas relacionadas con apuestas y relaciones turbias con un cártel local. Al principio, solo notaba que se mostraba ansioso y reservado, pero no quise profundizar por respeto a su privacidad. Creí que se trataba de algún problema personal, hasta que, una noche, llegó a mi casa pidiéndome que lo ayudara a conseguir dinero. Me contó, casi al borde del llanto, que le había apostado fuerte a las peleas de gallos, y cuando perdió, los prestamistas resultaron ser sicarios de peso, capaces de cobrarle de las peores formas. No pude dejarlo a su suerte. Le ayudé a pagar parte de la deuda, y eso le compró un respiro. Pero mi padre ya estaba muy metido en el hoyo. Necesitaba más y más dinero para cubrir nuevos favores que había pedido. La desesperación lo llevó a buscar una solución en lugares menos convencionales. Hablaba de brujos y chamanes que, según él, podían desaparecer a quienes amenazaban su vida. Al oírlo, lo tomé por un simple desvarío. ¿Quién no ha dicho alguna vez que daría lo que fuera por deshacerse de un problema? Sin embargo, él iba en serio. No me enorgullezco de admitir que, por miedo, preferí hacerme el desentendido. Solo me mantenía atento a que no hiciera algo que pusiera en riesgo a mi esposa o a mí. Por desgracia, tarde o temprano, todo estalló. Una noche, mientras hacía un viaje de urgencia desde Tijuana hasta Mexicali, mi padre me llamó de la nada. Eran cerca de las 2 de la mañana, y esa llamada retumbó en la cabina como una señal de que algo iba mal. La autopista de La Rumorosa estaba tan silenciosa que sentía que el único sonido en el mundo era el motor del camión. Contesté, preocupado. Su voz se escuchaba entrecortada, cargada de un tono extraño, casi delirante. Dijo que había contactado a un tal santero, que prometía poder ahuyentar a sus enemigos a cambio de un pago. Pero no era dinero lo que exigía, sino sangre familiar. Me congelé al escucharlo. Hablaba con tal convicción que me resultaba imposible tomarlo a broma. «Esto es real, hijo», me dijo. El hombre me aseguró que podía atar a mis enemigos de tal forma que no pudieran hacerme daño, pero me advirtió que parte de la ofrenda la tiene que poner alguien de mi familia. Le exigí que no hiciera nada, que no se metiera más en ese mundo, pero la señal empezó a fallar y se cortó la llamada antes de que pudiera responderme. Continué manejando con el corazón a 1000 por hora. Hasta el sol de hoy, no sé cómo no volqué en alguna de esas curvas tan traicioneras. Aún con el susto, logré llegar a Tijuana, entregar la carga y esperar unas horas antes de regresar. Pasé el día en un hotel barato, intentando descansar para tomar la misma ruta de regreso en la noche. Al atardecer, recibí una serie de mensajes de mi esposa. «Tu papá está insoportable. Sigue diciendo que necesita un sacrificio de tu sangre. No me deja salir de la casa. Está como en trance». Le pedí que escapara de inmediato a casa de su hermana y que no dudara en llamar a la policía si se ponía violento. Ella estaba reacia, temerosa de que si la policía intervenía, el cártel tomara represalias. Pero no había alternativa. Mi padre estaba fuera de sí. Esa madrugada encendí el camión y emprendí el trayecto de vuelta, rezando porque él no hubiera hecho ninguna locura.
El silencio de la Rumorosa me golpeó con más fuerza que nunca. Miraba cada curva con ansiedad, preguntándome si mi padre habría concluido su ritual o no. Cerca de las 3 de la mañana, vi un vehículo detenido a un lado de la carretera, con las luces intermitentes parpadeando de forma extraña. Aminoré la velocidad, dudando si detenerme. No había señal de ningún pasajero o conductor. El ambiente era tan inquietante que me estremecí y decidí no quedarme. Minutos después, la radio del camión empezó a emitir ruido blanco y, entre esas interferencias, me pareció escuchar la voz de mi padre susurrando mi nombre. Sentí un escalofrío insoportable. Apagué la radio para no enloquecer y continué mi camino. Finalmente, llegué a Mexicali alrededor de las 4 de la mañana y fui directo a la casa de mi padre. La puerta estaba abierta de par en par, las luces encendidas, y un hedor a descomposición o a algo parecido a carne quemada impregnaba el ambiente. Al entrar, vi muebles volcados, manchas oscuras en el suelo, y rastros de lo que parecía un líquido espeso y maloliente. Mi padre estaba acurrucado en una esquina, murmurando incoherencias. Sostenía un cuchillo ensangrentado con ambas manos. A su lado, un bulto cubierto con una manta. Me armé de valor y la retiré. Encontré un hombre con ropas llenas de amuletos y collares, quizá aquel supuesto santero. Estaba muerto, con el pecho abierto y sin una sola gota de sangre, ni en el cuerpo, ni en la manta. Era como si lo hubieran drenado por completo. Quise sacudir a mi padre para hacerlo reaccionar. Él apenas me miró con los ojos perdidos y pronunció algo que me heló las venas. Lo llamé, el demonio de la carretera. Quería sangre de la familia. Vendrá por ti también. Asustado, salí a pedir ayuda a la policía. Cuando llegaron, el cadáver había desaparecido. Ni un rastro del cuerpo, solo mi padre, inconsciente y bañado en ese extraño fluido. Las autoridades se lo llevaron a un hospital psiquiátrico para interrogarlo y someterlo a exámenes. Al despertar, no recordaba nada de lo sucedido. Insistía en que quería verme, pero cada vez que hablaba conmigo, mencionaba ataduras de sangre y ofrendas pendientes. Estaba irreconocible. La investigación policial no llevó a nada. No encontraron reportes de un santero desaparecido, ni evidencias de otra persona en la escena. Sin embargo, yo no podía deshacerme de las imágenes de ese cuerpo drenado y de la mirada enloquecida de mi padre. En el hospital, cuando lo visito, me lanza frases crípticas con voz quebradiza. Él viaja por la noche, en las curvas. Se alimenta de quienes ofrecen su sangre en vano. He intentado retomar mi vida. Mi esposa regresó a la casa y reconstruimos nuestra rutina a medias. Pero hace poco, leí en el periódico que había aparecido un cadáver en La Rumorosa. Un hombre totalmente desangrado, con símbolos extraños marcados en su piel, sin heridas visibles. La descripción, por irónico que parezca, coincidía con la de aquel santero que vi bajo la manta. Era imposible que fuera otro, o al menos eso creo. Me invade la paranoia cada vez que me toca cruzar la autopista de noche. Siento que algo me observa desde el desierto, desde más allá de las rocas y acantilados. A ratos, veo destellos rojos en el espejo retrovisor, como un par de ojos que me siguen en la oscuridad. No sé si es mi imaginación o el fruto del trauma, pero, en honor a la verdad, prefiero no averiguarlo. He contado esta historia aquí, señor Williams, porque no muchos estarían dispuestos a creerme. Aún pienso que mi padre, en su angustia, abrió una puerta que no debió abrirse jamás. Tal vez todo sea un producto de la desesperación y la superstición mezcladas con la violencia del narco. O tal vez algo siniestro encontró su camino hasta nosotros, y ahora acecha a todo aquel que se atreva a aventurarse en las curvas solitarias de La Rumorosa. Sea como sea, le aconsejo andar con cuidado si alguna vez conduce por esas carreteras, sobre todo a altas horas de la noche.
A veces, los miedos más grandes no son solo los hombres peligrosos que se ocultan tras las sombras, sino aquellas entidades que se alimentan de la locura y la sangre que los mismos hombres ofrecen en su desesperación. No mire mucho por el espejo retrovisor si viaja en soledad, señor Williams. No vaya a encontrarse con algo que sea imposible de olvidar. Saludos, Williams. Aquí le dejo mi historia. Mi nombre es Mateo Salazar. Provengo de una familia de transportistas que ha operado camiones de carga por generaciones. Mi padre, Benjamín, siempre ha sido un hombre recto y estricto. Él heredó la empresa familiar de mi abuelo, y aunque no es un negocio enorme, nos da lo suficiente para vivir decentemente. Desde muy joven me gané fama de rebelde y, lamentablemente, también de ser un alcohólico. No me enorgullece admitirlo, pero a los 17 años ya me había metido en algunos líos, borracheras y discusiones con mi padre que terminaron en pleitos monumentales. Él juró que jamás me dejaría manejar uno de sus camiones porque, según sus palabras, me faltaba responsabilidad para cualquier cosa que requiriera verdadera disciplina. El problema es que, cuando cumplí 21 años, me di cuenta de que no tenía rumbo, sin estudios terminados, sin empleo estable y con deudas que cubrían cada centímetro de mi espalda. Me acerqué a papá con la promesa de que había cambiado, que había dejado de beber, y le pedí una oportunidad. Él seguía con la duda grabada en el rostro, pero decidió asignarme un viaje de carga sencillo, de esos que cualquiera con un poco de experiencia podría completar sin problemas. El destino era un almacén en las afueras de la ciudad de Hermosillo, en Sonora, a donde debía llevar un cargamento de productos enlatados. Lo cierto, y aquí admito mi engaño, es que le insistí al viejo en hacer este viaje, porque me habían ofrecido un dinero extra si llevaba cierto paquete de manera encubierta. No voy a entrar en detalles, baste decir que se trataba de algo turbio, posiblemente vinculado al narco, pero mi idea era saldar deudas con esos billetes y, al mismo tiempo, demostrarle a papá que podía ser un buen camionero. Papá ignoraba por completo mis intenciones. Creyó que este viaje era mi prueba de fuego. Hice todo lo posible para actuar con normalidad, fingir que esa ruta me importaba y que quería redimirme. Reconozco que había algo de verdad. En el fondo, deseaba con todas mis fuerzas recuperar la confianza de mi padre. Sin embargo, también tenía mis propios intereses egoístas. Inicié el trayecto al atardecer, esperando llegar de madrugada al almacén y regresar a casa al día siguiente. El camión, un modelo viejo pero resistente, rugía con fuerza mientras encendía el motor. En las primeras horas, todo fue bien. Carretera despejada, pocas curvas y una luna casi llena que iluminaba el trayecto. La noche resultaba perfecta para conducir sin distracciones. A eso de las 2 de la mañana, casi sin darme cuenta, comencé a sentir una tensión inusual en el ambiente. Era como si el aire se hubiese vuelto denso, y el silencio me provocaba escalofríos. Apagué la radio porque me ponía nervioso la estática que surgía cada cierto tiempo. En ese momento, preferí el silencio a esos ruidos electrónicos sin explicación clara. No mucho después, a la distancia, mis faros iluminaron algo en medio de la carretera. Al principio, pensé que se trataba de un animal muerto o un bulto de basura. Disminuí la velocidad para esquivarlo, pero al acercarme, distinguí una silueta humana. Detuve el camión en seco, a unos metros de lo que fuera que estaba ahí parado. En cuestión de segundos, aquella figura se abalanzó contra la defensa frontal del camión. El golpe resonó con un crujido sordo. La criatura, no encuentro otra palabra para describirla, se incorporó, se irguió lentamente y me miró a través del parabrisas. Eran unos ojos brillantes, imposibles de definir. Sentí pánico, sudor helado empapándome la espalda. Mi instinto me gritó que pusiera marcha atrás, pero las piernas me temblaban tanto que tardé en reaccionar. De pronto, aquel ser pasó de nuevo frente a los faros.
y se perdió de mi vista. Alcancé a escuchar un ruido metálico en el costado del camión, como si se estuviese aferrando al chasis. «¡No puede ser real!», grité. Encendí el motor a toda potencia, intentando arrancar. No quería bajarme a verificar nada. Me aterraba pensar que esa cosa pudiera atacarme. Y, sin embargo, cuando miré por el espejo, vi algo colgándose a un costado de la caja de carga. Pateé la puerta desde dentro, con la idea de que cediera y lo tirara, pero la imagen se desvaneció. No supe si se escondió, si cayó, o si mi mente me estaba jugando una broma. Tomé la decisión de seguir adelante sin detenerme. El camino se hizo eterno. Los kilómetros transcurrían con el temor de que esa cosa reapareciera. Creí que me había salvado, pero en la siguiente recta, escuché un golpe en la parte trasera de la cabina. Fue tan fuerte que casi me lanza contra el volante. Frené de forma brusca. Mi error fue asomarme por la ventanilla. En un instante, sentí un zarpazo en el rostro. El dolor fue tan agudo que me nubló la vista, y lo único que alcancé a ver fue la silueta de aquella criatura encorvada, con garras huesudas y un olor putrefacto. Cerré los ojos por el escozor de la sangre cayendo sobre mi mejilla. Cuando los abrí, ya no había nada allí, ni rastro. Al final, llegué al almacén horas más tarde de lo planeado, con la cara ensangrentada y un trauma que me atenazaba el pecho. Los encargados del lugar me auxiliaron, y luego de limpiar la herida, me di cuenta de que llevaba un par de profundas marcas. El doctor que me revisó dijo que tendría cicatrices de por vida, como si un animal salvaje me hubiera rasgado la piel. Al volver con mi padre, tuve que admitir mi engaño. Él, viéndome el rostro, se preocupó más de lo que imaginé, pero cuando le conté lo que sucedió, me miró con incredulidad. Para él, se trataba de un accidente provocado por mi irresponsabilidad, tal vez una alucinación por haber bebido de nuevo. Intenté convencerlo de que no había bebido ni una gota, y de que lo que vi en medio de la carretera fue demasiado real para ser una fantasía. Pero honestamente, ni yo mismo sé qué creer. Perdí el paquete encubierto que llevaba, pues en cuanto sufrieron las sacudidas, esos bultos se desacomodaron y terminaron destrozados en la caja. El golpe económico y la furia de las personas a las que les había prometido el encargo no se hicieron esperar. Aún así, nada de eso me asustó tanto como aquella criatura desconocida que me atacó en la carretera. Al día de hoy, conservo las cicatrices en la mejilla y un vacío en la memoria. Sigo con la duda de si fue algo humano, un alucinógeno que inhalé sin darme cuenta, o si en verdad topé con algo antinatural, algo que recorre nuestras carreteras en la penumbra, esperando víctimas desprevenidas. Papá jamás volvió a confiarme un camión, y para ser sincero, no sé si quiero que lo haga. Esta historia, señor Williams, la comparto porque a veces cargamos con el peso de nuestros errores y secretos familiares, que terminan saliendo a la luz de la manera más brutal. Aunque nadie me crea, yo sé lo que vi, y esas marcas en mi rostro me lo recuerdan cada mañana cuando me miro al espejo. Quizá la carretera me estaba pasando factura por todos mis engaños, o quizá hay algo más allá de la comprensión humana, rondando en la oscuridad de la noche. Sea lo que sea, le pido que tenga cuidado cuando conduzca en soledad, señor Williams. En ocasiones, la culpa y los viejos fantasmas no son lo único que acechan tras los faros de un camión. Y la peor parte es que a veces no basta con pisar el acelerador para huir de ellos.